Seguramente agradecerán todos ustedes una vez más la deferencia que tiene para con nosotros el doctor, el ginecólogo Alfredo Escolano, jefe justamente de la planta de ginecología del Hospital de Caravaca, porque cada vez que viene a esta casa llega a traernos profundos conocimientos acerca de diferentes problemas que puede tener la mujer desde el punto de vista ginecológico. Y hoy nos va a hablar de algo que muchísimas veces aterroriza inclusive a la mujer, y según el doctor Escolano, él ya se lo explicará, no es tan así. Vamos a hablar de lo que es el cáncer cervical o de cuello uterino. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a vosotros. Usted, yo sé que está muy, pero muy ocupado, pero esta media hora que nos trae semana a semana, sabemos que nuestros televidentes se lo agradecen mucho. ¿Qué es entonces este cáncer cervical? Bueno, el útero tiene dos partes completamente diferenciadas. El útero es como un globo que cuando la mujer está embarazada crece mucho, aumenta hasta 40 veces su tamaño. Eso es el útero. El útero es un músculo capaz de hincharse. Y luego está el cuello. El cuello cierra ese globo para que la mujer no dilate antes de tiempo. Él dilata solo cuando tiene que dilatar a base de contracciones. Se abre el cuello y la mujer pare. Entonces, estamos hablando de un órgano que tiene dos cánceres completamente diferentes. Uno es el cáncer de cuerpo de útero o cáncer de endometrio, que decimos nosotros, que es un cáncer hormonal, y otro es el cáncer de cuello de útero. El cuello del útero está en contacto con la vagina, se traumatiza con las relaciones sexuales, se puede infectar también con la sexualidad y es un cáncer completamente infeccioso. Uno es un cáncer hormonal, el de endometrio, otro es un cáncer infeccioso, el del cuello de útero. Doctor, cuando una mujer se presta a realizarse una citología y resulta que esta citología da positivo, ¿debe agobiarse? No, para nada. El cáncer de cuello de útero es un cáncer fundamentalmente de mujeres activas sexualmente. Es un cáncer que, como comentábamos, tiene mucha relación con las infecciones de transmisión sexual y algunas veces se puede infectar por el virus del HPV, que es el que fundamentalmente altera las células. La mujer desde hace ya mucho tiempo viene haciendo una cosa buena, que es las revisiones ginecológicas. El cáncer de cuello de útero era un cáncer que hace unos años, hasta que se instauró las revisiones ginecológicas anuales, era un cáncer, como digo, que mataba a un porcentaje de mujeres jóvenes y muy alto. Era probablemente el cáncer ginecológico que más mortalidad llevaba, porque cuando da síntomas suele ser tarde. El síntoma principal del cáncer de cuello de útero, esto es el cuello del útero, es la coitorragia, sangrar con las relaciones sexuales. Pero cuando se diagnostica así, cuando se diagnostica porque da síntomas, suele ser un cáncer que está muy extendido. Lógicamente, no todos los sangrados con las relaciones son debidos a un cáncer. Hay muchas veces que hay una ectopia en el cuello del útero y puede sangrar, o una infección puede sangrar, pero tú me preguntabas por una citología positiva. Repito que la citología, el recoger la costumbre de hacerse todos los años, más o menos, una revisión anual, ha sido pues prácticamente conseguir erradicar el cáncer de cuello. El cáncer de cuello es de crecimiento muy lento y cuando la mujer se hace una citología y sale positiva, la inmensa mayoría de las veces cura espontáneamente. Lo que sí que necesita es una serie de controles especiales. Cuando la mujer acude, agobiada casi siempre, porque se ha hecho una citología y le han dicho que tiene una infección en el cuello del útero, si esa infección, repito, está relacionada con el virus del HPV, pues algunas veces las células se alteran. Si esa mujer tiene la costumbre de las revisiones periódicas y tiene una citología reciente negativa de hace un año o hace 2 años, es muy difícil que esa afectación celular sea importante, porque
las células se alteran muy lentamente, muy lentamente. Por eso es muy útil, repito, lo de las revisiones. Cuando llega con una citología positiva, pues ya lógicamente nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Lo que hacemos primero es hacer una colposcopia. Le miramos el cuello del útero con unos líquidos y con una lupa y miramos si hay alguna lesión en ese cuello que no nos gusta. Si hay alguna lesión que no nos gusta, acto seguido le tomamos ya una biopsia. Y si la lesión es persistente o la biopsia es moderada lesión, pues algunas veces lo que hacemos también es una hibridación del HPV. La hibridación del HPV nos sirve para conocer cuál de los virus que han infectado el cuello es el que tiene esa señora. Hay virus muy agresivos, hay otros virus, luego cuando hablemos de las vacunas lo explicaremos un poco más, hay otros virus menos agresivos, y si una ha tenido la mala suerte incluso de infectarse con un virus agresivo, con una biopsia un poquito amplia, muchas veces está curada. Y aunque no hayamos quitado los márgenes, al descargar una carga viral importante, simplemente, repito, con una biopsia amplia que se puede hacer en una misma consulta, se cura a la mujer. Si esa mujer no se ha controlado y acude con un cáncer incipiente de cuello, incluso, y hay que hacerlo en quirófano, una biopsia un poco más amplia, una conización, sería quitar lo que es todo el cuello del útero, puede seguir teniendo hijos, también se cura y no se va a morir. Y además, insisto, si es una citología positiva, leve, tiene un 100% de curación si nos hace caso. Si es una citología un poco más grave, ya con un carcinoma in situ, también prácticamente el 100% se curan simplemente con una conización. Doctor, evidentemente dos preguntas en una que no se pueden responder de una forma escueta, esto es lógico, pero de todas maneras, quisiéramos saber con qué frecuencia aparece y aparte, ¿qué lo causa? El cáncer de cuerpo de útero, el cáncer de endometrio, como decíamos antes, es un cáncer hormonal. Suelen ser mujeres menopáusicas, mujeres mayores, suele aparecer como primer síntoma un sangrado en una paciente que hace más de un año que se le ha retirado el periodo, y esa paciente, lógicamente, todo el mundo lo sabe, que cuando tras un año sin regla empieza a manchar, se debe poner en manos de un ginecólogo para que nosotros valoremos si tiene o no tiene trascendencia. Antes hacíamos los legrados a ciegas, ahora hacemos una histeroscopia, es meter una televisioncita dentro del útero, que es como el bolígrafo, chiquitito, se puede hacer incluso de forma ambulatoria. En el Hospital de Caravaca fuimos pioneros en la región de Murcia en la histeroscopia ambulatoria. Repito que antes los legrados los hacíamos a ciegas, y la mayoría de las veces, si había patología, salía. Si no había patología, pues tranquilizábamos a la mujer, pero ya el legrado había que hacerlo en quirófano. Hoy día se puede hacer una biopsia en la consulta, de dentro del útero, o se puede hacer, como estamos explicando, una histeroscopia, que es, repito, meter una televisioncita, pues lo mismo que la gastroscopia o la rectoscopia, es meter una televisioncita, y entonces ya la biopsia es directa, se está viendo, la zona que menos nos gusta es la que biopsiamos. Repito, es de mujeres mayores y efectivamente es un cáncer relativamente frecuente, pero avisa pronto y, como digo, la mayoría de las veces suele avisar pues dando una hemorragia en una mujer que ya hace un tiempo que se le ha retirado el periodo. Yo explico que el útero es como una jaula, y entonces el útero, el cáncer es muy difícil que se escape del útero, primero porque el músculo es muy recio y es muy difícil que lo infiltre, y en segundo lugar, cuando llega a cuello, pues también suele transcurrir tiempo. Y si acude la mujer, repito, con un sangrado después de habérsele retirado el periodo, la inmensa mayoría de esos cánceres se curan, el 100% de esos cánceres se curan. El cáncer de cuello de útero es de mujeres más jóvenes. Decíamos antes que estaba muy relacionado con la sexualidad. Algunas veces, el otro día hablábamos de que la joven es monógama pero sucesiva. Tiene una sola pareja pero cambia con frecuencia de pareja. Y tiene la desgracia de que todas las infecciones que su pareja haya cogido de relaciones anteriores, pues pueden infectar el cuello del útero. El cáncer de cuello de útero, como digo, pues tiene un factor principal, sin él no se desarrolla un cáncer, que es el virus del HPV. Fundamentalmente el virus 16 y el 18, que son los más agresivos, luego hablaremos de las vacunas, las han sacado para los dos, y luego están otros virus menos agresivos, pero que si hay una infección persistente, si hay
Si no se le aconseja, eso también es muy importante, cuando una mujer viene con una citología positiva, advertir que al ser una infección de transmisión sexual debe ser vista la pareja, debe acudir al urólogo. Algunas veces el urólogo detecta patología también en la pareja y es muy útil que se cure para que se puedan curar los dos. Otras veces el urólogo no detecta nada en el partener porque en el hombre, por desgracia, la inmensa mayoría de las veces está por dentro, en la uretra, en la próstata, en las vesículas seminales y no se ve fácilmente. Entonces, en esos casos también es muy útil recomendar que se utilice un preservativo. En esta mujer que ha acudido con una citología positiva, le recomendamos curar las infecciones, por algunas veces hay otras infecciones sobreañadidas y en esas infecciones sobreañadidas el virus se desarrolla de maravilla, puede multiplicar hasta por 8 su agresividad, o sea que es muy importante diagnosticar bien con la biopsia que no hay más patología, aconsejarle a la mujer que lleve a su pareja al urólogo y en caso de que no le hayan encontrado nada, de cualquier manera, durante una temporada utilizar un preservativo porque es muy probable que aunque no se le encuentre nada en el hombre, él sea un portador asintomático y con cada relación sexual entra un chorro de virus, con lo cual es muchísimo más difícil que esa chica termine por curarse. Le curamos otras infecciones concurrentes que hay algunas veces y luego se le recomienda pues lógicamente ya un control más periódico. En lugar de esperar 1 año, 2 años para volver a repetir la citología, muchas veces se vuelve a repetir pues a los 4 o 6 meses, no antes tampoco porque agobiamos a la mujer. Si al mes de repetir una citología volvemos a repetir otra, probablemente va a salir patológica también, porque no hemos dado tiempo para que esas células se curen. Hace falta un tiempo, lo mismo que la gripe, si la vemos por la mañana y vemos a la paciente otra vez por la tarde, no ha terminado de curar porque lleva un proceso, pues lo mismo una citología positiva, hasta al menos 4 o 6 meses no se debe volver otra vez a repetir. La inmensa mayoría de las veces, como digo, aunque sea un cáncer que está empezando, si la mujer acude no por síntomas, sino simplemente por la revisión anual, porque está tomando la píldora ha venido a liberar a la mujer en este campo mucho, con lo cual ha facilitado las infecciones de transmisión sexual y relación con el virus del HPV, pero también ha acostumbrado a la mujer a hacerse revisiones periódicas y como estamos diciendo, hoy día es excepcional que una mujer acuda cuando tiene sangrado con las relaciones y un cáncer ya muy avanzado, o aquella mujer que se ha despreocupado y que nunca ha hecho una revisión, ni siquiera después del parto. Es muy difícil, repito, que un cáncer de cuello de útero termine matando a la mujer, pero todavía, por desgracia, mujeres jóvenes, la hermana de Norma Duval, hace poco, ¿sabes? Murió de un cáncer de cuello de útero, porque, como digo, es muy agresivo y enseguida se expande, no como el de útero. Entonces cuando está avanzado, si no se ha reconocido la mujer, es muy mortal el de cáncer de cuello de útero. Sin embargo, el de cáncer de endometrio casi siempre lo diagnosticamos suficientemente a tiempo porque da síntomas pronto y prácticamente el 100% se curan del de endometrio si lo cogemos pronto y del cuello si lo cogemos pronto también. Doctor, antes nos hablaba de vacuna porque yo estoy viéndolo y escuchándolo, al igual que todas las mujeres que nos están viendo y escuchando. Entonces me estoy preocupando o me estoy interesando, mejor dicho, en medidas preventivas. ¿Cuántos tipos, digamos, de medidas preventivas pueden haber? ¿Qué hacer entonces para prevenir el que aparezca? Como estamos hablando de 2 cánceres distintos, el cáncer de endometrio es más sencillo, consiste en regular los periodos. La mujer sabe, como signo de bienestar, que cada 28 o 30 días tiene su ciclo. Toda aquella mujer que tiene ciclos irregulares conviene regulárselos porque los desequilibrios hormonales es uno de los factores que puede desencadenar un cáncer de endometrio. Y luego, pues adelgazar. Esto es más típico en las mujeres más obesas. El cáncer de endometrio más típico en mujeres obesas, hipertensas, diabéticas, que han tenido pocos hijos. Entonces, adelgazar y, por supuesto, acudir cuando tienen un sangrado
que se repite por un ciclo irregular, no tiene trascendencia, no debe preocupar a la mujer el que, si es regular y todos los meses le baja la regla bien, algún mes, por el motivo que sea, no baja correctamente, no debe preocuparse. Se estima incluso normal que 1 o 2 ciclos al año sean irregulares. Depende mucho, pues, de estar nerviosa, de hacer una dieta para adelgazar, tan frecuente en las mujeres, el uso de algunos medicamentos, pero cuando esta irregularidad se repite, conviene estudiarla. Y en su caso, tratarla. Las irregularidades menstruales bien tratadas disminuye mucho el factor de riesgo de cáncer de endometrio. El haber estado tomando la píldora, decíamos el otro día, que también es una ventaja, disminuye mucho el riesgo de cáncer de endometrio. Cuanto al cáncer del cuello de útero, pues la prevención primaria sería, pues, utilizar un preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual, el hacerse la citología todos los años, porque, como estamos diciendo, es de desarrollo muy lento, y por supuesto las vacunas. Las vacunas es un tema estrella. Ha sido la primera vacuna que se ha desarrollado para un cáncer, y hemos tenido la suerte de que sea un cáncer ginecológico. Las vacunas son utilísimas, probablemente sea la medicación que más vidas ha salvado a lo largo de la humanidad. Salió la vacuna de la polio, hoy día todo el mundo se vacuna, y desapareció la polio. Salió la vacuna de la varicela, prácticamente no hay varicela. Salió la vacuna de la rubeola, que preocupaba muchísimo a las embarazadas. Yo recuerdo, hace 30 años, la mayoría de las embarazadas no estaban vacunadas de la rubeola, y cuando había una epidemia de rubeola, pues todas las embarazadas se agobiaban, y también nosotros, porque no había forma de tratarla. Los virus no tienen tratamiento, no había forma de prevenirla. Cuando a un niño le salían los síntomas de la rubeola, ya llevaba 15 días pudiendo haber contagiado a la madre, y no teníamos los ecógrafos que tenemos hoy día, y hasta que no nacía el niño estábamos preocupados porque no sabíamos. Hoy día, pues lógicamente, toda la embarazada llega vacunada de la rubeola, y este problema lo hemos solucionado. Y repito, ha salido la vacuna del HPV. Esta vacuna se pone, incluso gratuitamente, a todas las niñas antes del primer contagio sexual. Esperemos que dentro de unos años, pues prácticamente nadie se muera del cáncer de cuello de útero. Ya hoy día, si la mujer se controla periódicamente, prácticamente desaparece la posibilidad de morir de cáncer de cuello, pero la vacuna pues todavía va a hacer que la mortalidad por este cáncer pues sea más infrecuente, prácticamente desechable. Otra cosa que tiene importancia las vacunas es que las vacunas no curan, solo previenen. Por eso, de ahí ello de haber comenzado antes de la primera relación sexual, que es cuando más utilidad tienen. Luego, cualquier mujer, si le ha salido una citología positiva, puede perfectamente ponerse las vacunas. Las vacunas protegen contra los virus más agresivos. Decíamos antes que el factor determinante del cáncer de cuello de útero es el virus del HPV. No hay un cáncer de cuello si no hay una infección previa por el virus del HPV. Virus del HPV hay más de 200 aproximadamente. Tiene que sea un virus muy agresivo o que estén muy disminuidas las defensas, que es otro problema. Hay mujeres que tienen otras infecciones, hablábamos antes también de transmisión sexual, o tienen el SIDA, tienen una inmunodeficiencia, donde aquí los virus pues campan como Pedro por su casa. La píldora parece que también disminuye un poquito las defensas, facilita la actividad del virus del HPV. Entonces, las vacunas, como digo, previenen. Hay dos tipos de vacunas, está el Gardasil y está el Cervarix, y las dos efectivamente previenen, y toda aquella mujer que se vacuna, pues probablemente nunca morirá del cáncer de cuello de útero. El único tema discutible es el precio que les han puesto. Son 3 dosis, es un precio relativamente caro, pero no produce ningún efecto secundario. No se debe tener ningún miedo a esta vacuna, está perfectamente estudiada, y repito, lo único discutible es el precio. No hay duda de que previene, no hay duda de que no produce efectos secundarios. Probablemente quien se vacune nunca morirá de un cáncer de cuello de útero, pero repito, pues es relativamente cara, y más en una época de crisis, pues efectivamente hay alguna mujer que se lo piensa a la hora de vacunar a la hija. Muy bien. Algo que quiero que nos deje bien, pero bien determinado, inclusive que repita algunos de los conceptos que nos ha dado, en lo que se refiere a cuánto tiempo tardan en desarrollarse uno y otro, y por sobre todas las cosas que la mujer querrá saber, cuáles son los síntomas, los primeros síntomas que pueden aparecer para que se esté desarrollando un tipo de cáncer de estos. Aquí tenemos una ventaja,
que si la mujer se controla, no solamente vemos cuando las cosas son blancas o cuando las cosas son negras. En medicina no todo, como en la vida en general, no todo es blanco o es negro. Hay grises con diferentes matices. Entonces, cuando tomamos una citología, si la citología sale normal, pues esa mujer puede estar tranquila, que es excepcional, que al menos en 3 años pueda tener un cáncer de cuello de útero, porque es un proceso muy lento y la célula se va alterando poco a poco. Y el anatomopatólogo, cuando nosotros tomamos una citología y se la mandamos, ve perfectamente cómo va evolucionando, cómo se va alterando esa célula. Y desde una célula normal hasta que se desarrolla un cáncer de cuello de útero, pues pueden transcurrir mínimo 3 años. Y repito, que vamos viendo cómo primero aparece un CIN1, luego aparece un CIN2, luego aparece un CIN3 y luego aparece un cáncer. Otras terminologías, ASCUS, LID de bajo grado, LID de alto grado. Pero todas estas cosas, como digo antes, agobian mucho a la mujer, pero repito, si se controla, la podemos tener perfectamente, aunque haya tenido una patología, incluso algunas veces, con un HPV de alto riesgo, puede terminar perfectamente curándose sin necesidad de hacer nada, simplemente sus controles y en caso de que veamos que se está alterando un poco, pues hacer una biopsia y eliminar ese virus. Cáncer de útero, también hoy día la prevención es fundamentalmente, decíamos antes, curar las alteraciones menstruales. La mayoría de las chicas que tienen una alteración menstrual se considera normal que hasta los 16-18 años la madre no se debe preocupar porque la hija no tenga todavía ciclos regulares. Suelen regularse a partir de los 16, 17, 18 años. El ovario ya es un ovario completo, ya empieza a funcionar bien. Y si no funciona bien, hay un 15 o un 20% de chicas que a lo largo de su vida pues tienen que estar haciendo tratamiento porque tienen desequilibrios de hormonas, algunas veces relacionadas con los ovarios poliquísticos tan frecuentes, otras veces el tiroides, otras veces problemas de prolactina. Todo esto producen irregularidades en la regla. Entonces, repetía yo antes que el tener una o dos irregularidades no tiene ninguna trascendencia de vez en cuando, pero si esa irregularidad se persiste en el tiempo, eso es un factor de riesgo del cáncer de endometrio, de esos desequilibrios hormonales que se traducen en irregularidades menstruales. El cáncer de endometrio se previene con la píldora, decíamos antes, se previene teniendo hijos mientras la mujer está embarazada, ese endometrio no se está continuamente desprendiendo, es más fácil el equilibrio hormonal también. Repito, y el primer síntoma que da el cáncer de endometrio, vuelvo a reiterar, son sangrados después de haberse retirado el periodo. La época de la menopausia, llamamos perimenopausia, la época en que está, que se retira, que no se retira, y yo digo que va cogiendo bajas hasta que definitivamente coge la baja definitiva. Y para entender baja definitiva tiene que ser 1 año sin regla. Tras 1 año sin regla, toda aquella mujer que menstrua, que vuelve a manchar, debe ser investigada. Algunas veces incluso el cáncer de endometrio con las ecografías vaginales, los ecógrafos han mejorado muchísimo, podemos ver que una mujer que ya es menopáusica y que debería tener un endometrio fino, puesto que no tiene hormonas, nos encontramos con un endometrio un poco más grueso. Y algunas veces todavía no ha manchado. Le hacemos una histeroscopia, como comentábamos antes, se puede hacer de forma ambulatoria, nada traumática, vemos directamente el endometrio, si alguna zona no nos gusta podemos hacer una biopsia y, repito, no solamente diagnosticamos el cáncer de endometrio, sino lo que llamamos los precursores, también dentro del útero, en el endometrio, vamos viendo cómo el endometrio normal se convierte en cáncer a través de alterarse poco a poco. Primero se produce una hiperplasia simple, luego se produce una hiperplasia quística o compleja y luego se produce una hiperplasia atípica que ya está cerca del cáncer pero todavía no es cáncer. Muchas mujeres que ya han terminado su descendencia tienen una hiperplasia atípica y les quitamos el útero y esa mujer nunca va a morir de un cáncer de útero porque ni siquiera ha llegado a tener un cáncer de útero. En el cuello pasa igual. En el cuello de útero, desde que una citología sale positiva, si la controlamos, nunca va a tener un cáncer de cuello, porque a lo más que pueda llegar es a terminar en una conización y quitar lo que es el cuello. Si esa mujer también tiene un CIN3 o tiene un cáncer incipiente y no quiere tener hijos, pues le quitamos el útero y se acabó el problema. Muy bien, para terminar, doctor, yo diría la pregunta del $1.000.000, la más importante de todas en esta entrevista. Probabilidades de recuperación. Si lo cogemos pronto, todas.
el cáncer de útero, decíamos antes que el útero es una jaula y casi siempre da síntomas pronto. Lógicamente lo que pasa es que la mujer que ya se le ha retirado el periodo y mancha no debe esperar a que sea una hemorragia importante, debe acudir enseguida. El sangrado no tiene por qué ser abundante, sino cualquier sangrado, repito, en una mujer menopáusica tiene que acudir pronto. Si lo cogemos pronto, el 100% en el útero se curan. En el cuello de útero es que no debemos dar pie con las vacunas, con los preservativos, con las citologías anuales, ni siquiera a que la mujer tenga un cáncer de cuello de útero, porque estamos viendo que cómo se va alterando la célula y, repito, y simplemente en la consulta con una biopsia amplia se cura el precursor del cáncer de cuello de útero. O sea que no hace falta ni siquiera, con una revisión incluso ni siquiera anual, podríamos evitar los cánceres de cuello de útero. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez más, lo emplazamos para dentro de un par de semanas para que nos hable, si es posible, acerca de embarazo y parto natural. ¿Puede ser? Bueno, podría ser. Muy bien, le agradecemos otra vez y sabemos que, sobre todo en este caso, las televidentes están muy contentas de tener así cada 15 días al doctor Alfredo Escolano, porque evidentemente los conocimientos que nos trae nos ayudan muy, pero muy mucho. Nada más, apenas unos consejos y seguimos con nuestro programa de hoy.